La copa de jugo de naranja temblaba entre mis manos cuando vi a Oleg sacar de su bolsillo una pequeña bolsa de plástico. El polvo blanco se vertió en mi vaso mientras él pensaba que yo admiraba el ramo de bodas en la mesa de al lado. Pero antes de continuar, escriban en los comentarios desde qué ciudad nos escuchan. Veamos hasta dónde se esparcen nuestras historias. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que la foto sobre mi cabeza brincaba al ritmo de mis pulsaciones. Faltaban 40 minutos para la ceremonia civil. Los invitados ya se agolpaban en la entrada del Saks, y mi prometido acababa de intentar envenenarme. Lisa, cielo, por nosotros, dijo Oleg, alzando su copa de champán. Sus ojos azules brillaban con esa ternura falsa que yo había confundido con amor. Me obligué a sonreír. Sentía cómo el sudor frío se filtraba bajo la capa de base de maquillaje. Un momento, cariño, quiero hacer un brindis. Mi voz sonó sorprendentemente calmada, aunque por dentro gritaba de horror y traición. El café estaba lleno de ruido. Los familiares de ambos lados ocupaban casi todas las mesas, convirtiendo el modesto local frente al Saks en un salón de banquete improvisado. La madre de Oleg, Valentina Petrovna, se sentaba en la mesa principal con un traje color frambuesa, pareciendo una enorme fruta, y reprendía a la camarera. Junto a ella, Katia, la hermana menor de Oleg, una frágil rubia de rostro delicado, me miraba con una envidia apenas disimulada. Queridos míos, me puse de pie tratando de que mi voz no temblara. Hoy es el día más feliz de mi vida. Oleg, amado, me has hecho la mujer más feliz del mundo. Alcé mi copa con el jugo envenenado y, en ese instante, atrapé la mirada de Katia. Algo parecido a un triunfo brilló en sus ojos. ¿Acaso ella sabía? Pero antes de brindar por nosotros, quiero brindar por tu maravillosa familia. Katia, querida, siempre has sido como una hermana para mí. Di un paso hacia su mesa, fingiendo tropezar con la pata de la silla. ¡Uy!, exclamé. El jugo se derramó directamente sobre la blusa blanca e impecable de Katia. Dios mío, perdóname, soy tan torpe, susurré, conteniendo la tensión y el miedo que me envolvían. Katia se levantó de un salto, secándose la mancha con una servilleta. No pasa nada, dijo entre dientes. Toma el mío, de todas formas estoy a dieta antes de la boda. Le tendí mi copa y me dije a mí misma que pediría otra. Katia dudó antes de tomarla, y yo, dándome la vuelta, me dirigí a la barra. En el espejo detrás del camarero pude ver a Oleg susurrándole algo a su hermana. Pero ella lo ignoró y dio un gran sorbo. No pasó ni un minuto cuando escuché el sonido de un vidrio rompiéndose. Al girarme, vi a Katia, pálida como un lienzo, agarrándose la garganta. La copa cayó de sus manos y se hizo añicos en el suelo. Katia, exclamé en un hilo de voz. Valentina Petrovna fue la primera en lanzarse hacia su hija. ¿Qué te pasa? Katia intentó decir algo, pero solo salían de su boca jadeos entrecortados. Sus ojos reflejaban puro horror mientras miraba a su hermano. Oleg quedó paralizado, con la boca abierta. Su rostro se tornó gris. Una ambulancia. Llamen a una ambulancia, gritó alguien entre los invitados. Yo me quedé junto a la barra, aferrada al borde de la mesa. El plan había funcionado, pero ver el sufrimiento de Katia era insoportable. Sí, estaba claramente confabulada con su hermano, pero ¿merecía realmente esto? Mi teléfono vibró en el bolso. Un SMS de un número desconocido. No se preocupe, la dosis no es mortal, solo una lección. Levanté la vista y crucé la mirada con la joven camarera, que asintió discretamente antes de desaparecer entre la multitud. Los médicos que llegaron actuaron rápido, atendieron a Katia y la llevaron al hospital. Valentina Petrovna se fue con ella, lanzándome una mirada cargada de odio, como si yo fuera la culpable de todo. Oleg deambulaba por el café, tratando de calmar a los invitados. Debe ser una alergia a algo, murmuraba. A veces le pasa a Katia. Pero yo vi cómo sus manos temblaban. Cómo evitaba mirarme a los ojos. Me acerqué a él, intentando parecer la novia preocupada. Tal vez deberíamos posponer la ceremonia. No se ve bien, con Katia en el hospital.
Él me agarró las manos. Sus dedos estaban helados. No, Katia no querría que canceláramos la boda por ella, susurró, con un hilo de voz entre culpa y determinación. Ella estaba tan feliz por nosotros. En su voz se escuchaba la desesperación, y comprendí que temía que, si la boda no se celebraba hoy, quizá nunca lo hiciera. Los invitados se miraban entre sí con incertidumbre. Mi mejor amiga, Vika, se acercó a mí. Liz, ¿estás segura? Tal vez. ¿Sería mejor posponerlo? Sus ojos color avellana estudiaban mi rostro con atención, como si percibiera que algo extraño estaba ocurriendo. Vika me conocía desde niña y siempre podía detectar cuando estaba fingiendo. Todo está bien, apreté su mano con firmeza. ¿Verdad, damas y caballeros? Oleg subió a una silla, intentando controlar la situación. Un pequeño incidente no debe empañar nuestra celebración. Katia seguramente ya se encuentra mejor. Los médicos dijeron que no era nada grave. Les pido a todos que nos acompañen al sax. La ceremonia comenzará en 15 minutos. Mientras los invitados se dirigían al salón en un movimiento desordenado, me quedé un instante frente al espejo, fingiendo ajustar la foto. Oleg se acercó por detrás y me abrazó por la cintura. En el reflejo su rostro parecía casi normal, salvo por un tic nervioso que se marcaba en la comisura de sus labios. «Eres la novia más hermosa del mundo», susurró al oído. Un escalofrío de repulsión recorrió mi piel ante su aliento. ¿Cómo no había percibido antes esa falsedad en su voz? Nos conocimos hace 2 años en el cumpleaños de amigos en común. Oleg era encantador, atento, me colmaba de flores y regalos. Mi madre nunca lo apreció de inmediato. Es demasiado perfecto, decía, como si estuviera interpretando el papel de novio ideal. Yo, deslumbrada por sus atenciones, no quería escuchar razones. Y ahora, frente al espejo con el vestido de novia, comprendía que el hombre que creía mi gran amor acababa de intentar envenenarme. En el sax, el ambiente era tenso. Los invitados susurraban entre ellos, lanzando miradas de reojo hacia nosotros. Mi madre estaba sentada en la primera fila con rostro pétreo. Siempre había sabido mantener la compostura, pero yo noté cómo los nudillos de sus dedos palidecían mientras apretaba el bolso. Ella estaba tan feliz por nosotros. En la voz de Oleg se percibía una desesperación que no podía ocultar, y comprendí que temía que, si la boda no se celebraba hoy, quizá nunca se celebraría. Los invitados se miraban entre sí, inseguros, buscando señales. Mi mejor amiga, Vika, se acercó a mí. Liz, ¿estás segura? Tal vez sería mejor posponerlo. Sus ojos color avellana me estudiaban con atención, como si percibiera que algo extraño estaba ocurriendo. Vika me conocía desde la infancia y siempre sabía, sin margen de error, cuándo estaba fingiendo. Todo está bien, le apreté la mano. ¿Verdad, damas y caballeros? Oleg se subió a una silla, intentando tomar el control de la situación. Un pequeño contratiempo no debe empañar nuestra celebración. Katia seguramente ya se siente mejor. Los médicos dijeron que no fue nada grave. Les pido a todos que se dirijan al sax. La ceremonia comenzará en 15 minutos. Mientras los invitados avanzaban hacia la salida en una fila desordenada, me detuve, fingiendo que acomodaba la foto frente al espejo. Oleg se acercó por detrás y me abrazó por la cintura. En el reflejo, su rostro parecía casi normal, salvo por un tic nervioso que se movía en la comisura de sus labios. «Eres la novia más hermosa del mundo», susurró al oído. Su aliento recorrió mi piel, provocando un escalofrío de repulsión. ¿Cómo no había percibido antes la falsedad de su voz? Nos conocimos hace 2 años, en el cumpleaños de unos amigos en común. Oleg era encantador, atento, me colmaba de flores y regalos. Mi madre no lo aprobó de inmediato. Demasiado perfecto, decía. Parece que interpreta el papel del novio ideal. Pero yo, cegada por sus atenciones, no quería escuchar razones. Y ahora, frente al espejo con mi vestido de novia, comprendía que el hombre que yo creía el amor de mi vida acababa de intentar envenenarme. En el sax se respiraba una tensión palpable. Los invitados cuchicheaban, lanzándonos miradas de reojo. Mi madre estaba sentada en primera fila con el rostro pétreo,
siempre capaz de mantener la compostura, pero yo podía ver cómo los nudillos de sus dedos se habían vuelto blancos por la presión al sujetar su bolso. Papá a su lado parecía desconcertado. Siempre había amado a Oleg y lo consideraba un buen partido para su hija. ¿Esperamos a Valentina Petrovna?, preguntó la registradora, una mujer mayor de rostro amable, consciente de que era la madre del novio. Oleg se tensó nerviosamente. No, ella había pedido empezar sin ella. No quería retrasar la ceremonia. La mentira le costó esfuerzo, pequeñas gotas de sudor aparecieron en su frente. La música de Mendelssohn llenó la sala y nos pusimos frente a la registradora. Oleg me tomaba la mano y yo sentía cómo temblaba. ¿Qué planeaba hacer después de que bebiera el jugo envenenado? ¿Simular un accidente? ¿Culpar a una alergia, como con Katia? ¿O esperaba un ataque al corazón? Desde niña tengo problemas cardíacos. Todos los que me conocen lo saben. Estimados invitados, comenzó la registradora, nos hemos reunido aquí para... Las puertas del salón se abrieron de golpe, con un estruendo que hizo que varios invitados exclamaran. En el umbral estaba una mujer de unos 30 años, vestida con un brillante traje gitano, con largos cabellos negros y ojos ardientes. «Detengan esta boda», gritó, señalando a Oleg con un dedo huesudo. «Está maldito. Todas sus esposas mueren». El salón estalló en exclamaciones indignadas. La seguridad intentó sacarla, pero la mujer se zafó y corrió hacia mí. «Niña, corre, corre antes de que sea tarde. He visto tu muerte en la bola de cristal». Sus ojos, delineados con negro, estaban llenos de dolor, me hizo latir el corazón con fuerza. No era un espectáculo de locos, realmente estaba aterrada. «Esto es un circo», exclamó Oleg, intentando cubrirme. «Seguridad, retiren a esta mujer». Pero ella logró meter en mi mano un pequeño papel doblado antes de que la sacaran del salón. «Cementerio de San Nicolás, tercera fila desde la entrada», susurró. «Disculpen este malentendido. Continuemos con la ceremonia», intentó retomar la registradora, pero la magia del momento se había roto. Los invitados cuchicheaban sin disimulo. Mi madre se levantó de su asiento. «Quizá es una señal», dijo en voz alta. «Elisabetta, querida, piénsalo bien». «Mamá», dije, fingiendo indignación, aunque en el fondo le agradecía su apoyo. «¿Qué señales? Es simplemente una loca». Oleg volvió a tomar mi mano, esta vez con tanta fuerza que hice una mueca. «Continúen», ordenó a la registradora con un tono que no admitía réplica. Pero entonces sonó mi teléfono, que había olvidado apagar. En la pantalla aparecía el nombre del hospital. «Perdona», me aparté de Oleg. «Puede ser sobre Katia», contesté. Una voz masculina me informó que Ekaterina Sergeyevna había recobrado la conciencia y exigía ver de inmediato a su hermano. «Está histérica», añadió el médico. «Dice que debe decirle algo urgentemente». Oleg palideció. «Tengo que ir con ella», dijo. Se dio la vuelta y salió prácticamente corriendo, dejándome sola frente a una registradora atónita. El salón zumbaba como una colmena alterada. «¿Qué clase de boda es esta?», exclamó una tía, levantando las manos. «Primero intentan envenenar a la novia, luego una gitana con maldiciones, y ahora el novio huye». Me quedé en medio del salón, con mi vestido blanco inmaculado, sintiéndome como una actriz atrapada en una obra absurda. Vika corrió hacia mí y me abrazó. «Lisa, ¿qué está pasando? Esto es tan extraño». Miré la nota que me había entregado la gitana. Con una caligrafía irregular estaba escrito: María Sergeyevna Klimova, 1987 a 28. Busca la verdad. ¿Sabes qué?, dije con determinación mientras guardaba la foto. La boda se cancela, pero la celebración no. Todos están invitados al restaurante. Vamos a divertirnos. Los invitados aplaudieron con timidez, claramente sin saber cómo reaccionar ante lo sucedido. Mi madre se acercó. En sus ojos había una mezcla de alivio y preocupación. ¿Estás segura de que todo está bien?, asentí, apretando en el puño la misteriosa nota. En el restaurante me cambié a un vestido de cóctel que había traído por precaución. Poco a poco, los invitados se relajaron, el vino aflojó las lenguas, y pronto ya comentaban con entusiasmo los extraños sucesos del día.
Yo, en cambio, solo pensaba en una cosa: ¿quién era Maria Klimova y por qué había muerto en 2018 a los 30 años? Lisa, ¿puedo hablar contigo un momento?, dijo Verónica, la prima de Oleg, a quien apenas había visto un par de veces. Ella era completamente diferente al resto de la familia, una profesora de literatura tranquila y modesta, de provincia. Tengo que contarte algo, pero no aquí, me dijo Verónica. Salimos a la terraza del restaurante. El aire de la noche era fresco, y Verónica se envolvía en un ligero chal. ¿Sabes que Oleg ya estuvo casado?, preguntó en voz baja. Asentí. Él me había hablado de un breve matrimonio universitario que terminó al año. ¿Y sabes qué le pasó a su esposa?, continuó Verónica. Negué con la cabeza. Murió, susurró ella, y nerviosamente retorcía el borde del chal. Un mes después del divorcio sufrió un infarto. Tenía 31 años. Maria Klimova. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en una imagen aterradora. Pero esto no puede ser una coincidencia, susurré. Verónica encogió los hombros. Yo también lo pensaba, pero Valentina Petrovna prohibió hablar del tema. Dijo que Masha siempre fue enfermiza y que el divorcio la remató. Oleg entonces estaba muy afectado, o fingía estarlo. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Verónica me miró directamente a los ojos. Porque hoy, cuando Katia cayó, vi en los ojos de Oleg no miedo, sino decepción. Como si no la persona equivocada hubiera bebido del vaso. Ambas guardamos silencio, conscientes de todo el horror de la situación. Al regresar al salón, descubrí que Oleg había enviado un mensaje a Katia en la UCI. Me quedaré con mamá en el hospital. Perdona que haya salido así. Te quiero. Mentira, mentira, mentira. Cada palabra estaba impregnada de falsedad. Mostré el mensaje a Verónica. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Primero iré al cementerio, decidí. ¿Y después? Después veremos. El resto de la velada transcurrió como en un sueño nebuloso. Los invitados se divertían, bailaban y me deseaban felicidad en mi futuro matrimonio. No te preocupes, querida, son solo los nervios previos a la boda, me consolaba la tía de Oleg. Ya verás que todo se arreglará. Si tan solo supiera de qué exactamente me habían protegido esos nervios. A la mañana siguiente me desperté en mi apartamento con la cabeza pesada. Los sucesos del día anterior parecían una pesadilla, pero el vestido de novia, tirado sobre el sillón, me recordaba que todo había sido real. Revisé el teléfono, decenas de llamadas perdidas de Oleg, mensajes de familiares y un extraño SMS de un número desconocido. Esté en el cementerio al mediodía. Venga sola. El cementerio de San Nicolás se encontraba en las afueras de la ciudad. Antiguo, descuidado, con cruces torcidas y senderos cubiertos de maleza. Localicé la tercera fila desde la entrada y caminé entre las tumbas, leyendo los nombres en las lápidas. Y allí estaba, una modesta losa de granito. Klimova María Sergeevna, 1987-2018. Descansa en paz. ¿Has venido?, dijo una voz. Me giré. Frente a mí estaba la gitana de ayer, pero ahora sin su vestido llamativo ni maquillaje. Con jeans y una camiseta sencilla, parecía una mujer común, aunque sus ojos seguían siendo igual de penetrantes. Me llamo Daria. Soy amiga de Masha. ¿Fuiste tú quien envió a la camarera?, pregunté. Daria asintió. Mi sobrina. Sabía que Oleg tramaba algo. Lo he estado observando las últimas semanas. Compraba clorhidrato en el Darknet, pensando que nadie se enteraría. Idiota. Se agachó junto a la tumba y acomodó unas flores artificiales en el jarrón. Masha había sido mi mejor amiga, alegre, bondadosa, confiada. Oleg la destruyó por completo. Cuéntame qué pasó, le pedí, sentándome a su lado en el banco antiguo. Daria suspiró. Se casaron justo después de la universidad. Masha estaba enamorada de él, y al principio todo iba bien. Pero luego Masha heredó una gran suma de dinero y un apartamento en el centro de Moscú de su abuela. Y entonces Oleg cambió. Daria contaba la historia mientras yo sentía cómo un frío se extendía por mi interior. La historia era a la vez banal y aterradora.
Oleg comenzó a darle a su esposa un medicamento que provocaba problemas cardíacos. Masha se quejaba de malestar, pero los médicos no encontraban nada. Después, Oleg inició el divorcio, alegando que ya no amaba a su esposa enferma. Un mes después del divorcio, María murió de insuficiencia cardíaca aguda. El apartamento y el dinero, según el testamento, pasaron a manos de su exmarido. Ella no tuvo tiempo de cambiarlo. ¿Pero cómo lo supieron?, pregunté. Antes de morir, Masha me llamó y me dijo que había encontrado en sus cosas unas extrañas pastillas, respondió Daria, con los ojos llenos de dolor. Me pidió que las guardara, por si algo le sucedía. Tras su muerte, las llevé a analizar. Era un fármaco que, en dosis elevadas, provoca un paro cardíaco. Pero no pude demostrar nada. Oleg había sido demasiado cuidadoso. No se hallaron rastros en el cuerpo de Masha. ¿Y por qué no fuiste a la policía?, pregunté. Daria sonrió con amargura. Fui, pero la familia de Oleg tiene conexiones, y yo solo soy una gitana que supuestamente quiere vengar a su amiga. El caso se cerró, pero juré en la tumba de Masha que no permitiría que él matara a otra chica. Nos quedamos en silencio, contemplando la lápida gris. A lo lejos graznaban los cuervos y el viento susurraba entre las hojas de los viejos árboles. ¿Qué hago ahora?, pregunté, más a mí misma que a Daria. Huye, respondió con firmeza. Desaparece de su vida. No se detendrá hasta conseguir lo que desea. ¿Y qué es lo que quiere?, indagué. Daria me miró con compasión. Dinero, por supuesto. Eres la hija del dueño de una empresa constructora. Oleg siempre selecciona a sus víctimas con cálculo. Recordé cómo me preguntaba sobre el negocio de mi padre, interesado en saber si tenía participación en la compañía. Entonces me pareció un interés natural de un futuro yerno. Mi teléfono sonó. Oleg, dije, mostrando la pantalla a Daria. Ella asintió. Contesta. Lisa, querida, ¿dónde estás? Estoy preocupadísimo. Su voz sonaba ansiosa, pero dulce. Un actor nato. Estoy en casa, mentí. Como Katia. Hubo una pausa en la línea. Mejor. Los médicos dicen que fue una intoxicación por una sustancia desconocida. No recuerda nada. Claro que no recuerda, o finge por indicación de su hermano. Oleg, necesito tiempo para pensar, dije tras todo lo sucedido. Por supuesto, querida, lo entiendo. Ha sido un gran estrés. Encontrémonos esta noche y hablamos con calma. Prepararé tu cena favorita. ¿Cena? Otra oportunidad para ponerle algo a la comida. Está bien, acepté. Espérame a las 8. Colgué y miré a Daria. Tengo un plan, pero necesito tu ayuda. Pasamos las siguientes horas planeando cada detalle. Daria no era simplemente la amiga de la fallecida. Trabajaba como detective privada y utilizaba su identidad de gitana como cobertura. La gente cree más en la mística que en los hechos, me explicó. Por la noche, fui a la casa de Oleg. Él alquilaba un apartamento en una zona exclusiva, obviamente con dinero que provenía de su primera esposa. Me recibió con un ramo de rosas y una sonrisa culpable. Perdóname por lo de ayer, dijo apenas crucé el umbral. Todo sucedió tan inesperadamente. Le permití abrazarme, esforzándome por no mostrar mi repulsión. El apartamento estaba decorado con buen gusto, muebles caros, cuadros en las paredes, luz cálida de las lámparas de pie. La cocina olía a algo delicioso. Preparé lasaña, como te gusta, dijo. Oleg se movía a mi alrededor y había comprado mi vino favorito. Por supuesto que lo compró. Seguramente ya con algún añadido. Nos sentamos a la mesa. Oleg sirvió el vino, y noté que discretamente se aseguró de que tomara la copa correcta. Las habilidades de actuación de Daria no me habían contagiado, así que decidí actuar con total naturalidad. Oleg, he estado pensando todo el día, empecé, haciendo como si bebiera el vino. Quizá deberíamos retrasar un poco la boda. Su rostro se tensó. ¿Y por qué esperar? Nos amamos, dijo, cubriendo mi mano con la suya. No puedo vivir sin ti, Lisa. Eres todo lo que tengo. La mentira fluía con tal naturalidad que casi podría haberla creído si no supiera la verdad. Olvida lo de la mujer extraña de antes, continuó, después de lo que pasó con Katia. Oleg apretó mi mano con más fuerza.
Es simplemente una loca. Y Katia, sí tiene alergia. Se olvidó de tomar sus pastillas. Soltó mi mano y empezó a comer. Yo hice lo mismo, ocultando discretamente los trozos de comida en la servilleta. El vino lo vertía en la maceta del ficus cuando él se giraba. ¿Sabes?, dijo Oleg, recostándose en la silla, podríamos irnos, tomar el coche y casarnos en algún lugar junto al mar, sin toda esta parafernalia familiar. Solo tú y yo. Sus ojos brillaban, y comprendí que estaba apurado, temeroso de que pudiera descubrir algo. Eso suena romántico, sonreí. Hablemos de los detalles. La siguiente hora transcurrió planeando un viaje inexistente. Oleg se entusiasmó, sacó su portátil y empezó a buscar hoteles. Yo asentía, fingiendo entusiasmo, mientras vigilaba el tiempo discretamente. Pronto debía comenzar la segunda fase del plan. Uy, me está dando un mareo. Me sujeté las sienes. Quizás sea el estrés de ayer. Oleg se levantó rápidamente, fingiendo preocupación. Recuéstate en el sofá, te traeré agua. Mientras él corría a la cocina, saqué de mi bolso un pequeño grabador y lo escondí bajo el cojín del sofá. Oleg regresó con un vaso de agua. Bebe, te sentirás mejor. Di unos sorbos, el agua estaba limpia. Al parecer, había decidido no arriesgarse con una dosis doble. ¿Quieres que llame a un médico?, pregunté. Oleg se sentó a mi lado y apoyó la mano en mi frente. Estás caliente. Era cierto. El calor del miedo y la tensión me recorría el cuerpo. No hace falta médico, intenté incorporarme. Ya me siento mejor. Solo llévame a casa. Su rostro mostró decepción. Tal vez quieras quedarte. Yo cuidaré de ti. En ese instante, sonó el timbre de la puerta. Oleg frunció el ceño. ¿Quién puede ser a esta hora? Se dirigió a abrir, y yo me tensé. Lo más interesante estaba por comenzar. ¿Usted es Oleg Sergeyevich? Escuché una voz masculina. Policía, tenemos una orden de registro. ¿Qué? ¿Registro? ¿De qué se trata? Oleg intentó bloquear la entrada, pero los agentes ya estaban dentro del apartamento. Tras ellos entró Daria, ya sin su atuendo de gitana, con un traje sobrio. Esta es la detective privada Daria Mikhailova, presentó un policía. Está investigando el caso de la muerte de Maria Klimova. Oleg palideció. Maria había muerto hacía 4 años, se había declarado muerte natural. Daria sonrió con frialdad. Han surgido nuevas circunstancias. Un testigo está dispuesto a declarar que usted adquirió sustancias prohibidas. Era un engaño, ningún testigo existía. Pero Oleg no lo sabía. Los policías comenzaron a registrar el apartamento. Yo me quedé sentada en el sofá, fingiendo shock. Oleg, ¿qué está pasando? ¿Quién es Maria Klimova?, pregunté. Él me miró con una expresión aterrorizada y acorralada. Mi exesposa, pero yo no tengo nada que ver con esto. Todo es ella, señaló a Daria. Ella me busca venganza por su amiga. ¿Venganza? ¿Por qué?, pregunté. Daria sacó de su bolso una carpeta con documentos. Aquí está el informe médico sobre la muerte de María, insuficiencia cardíaca aguda a los 31 años en una mujer sana. Aquí está el extracto bancario. Una semana antes de su muerte, toda la herencia fue transferida a su nombre. Coincidencia, gritó Oleg. Ella misma lo quiso. Nos divorciamos de mutuo acuerdo. Uno de los policías salió del dormitorio con una bolsa de plástico. Encontré esto en la mesita de noche, dijo. Dentro había pastillas sin etiquetar. Daria asintió. Eran las mismas pastillas que ella había plantado durante nuestra preparación. No son mías. Oleg empezó a entrar en pánico. Alguien las puso allí. De repente, se volvió hacia mí. Fuiste tú. Todo fue un montaje tuyo. Y ayer con el jugo, fingí estar sorprendida. ¿De qué hablas? ¿Qué jugo?, respondí, pero los policías ya le colocaban las esposas. Tiene derecho a guardar silencio, dijo uno de ellos. Pregúntenle a Katia, gritó Oleg de repente. Ella lo sabe todo. Ella bebió el jugo en su lugar. Señaló hacia mí. Debería haber sido ella. Los policías intercambiaron miradas. La confesión estaba casi obtenida. ¿Reconoce entonces que puso algo en la bebida?, preguntó el oficial principal. Oleg comprendió que se había delatado y guardó silencio. Lo llevaron detenido,
y yo me quedé sentada en el sofá con una sensación extraña de vacío. Daria se sentó a mi lado. Hiciste un gran trabajo. Todo salió perfecto. Negué con la cabeza. Casi me caso con un asesino. ¿Cómo pude estar tan ciega? Daria me acarició el hombro. No te culpes. Personas como él son maestros en la manipulación. María tampoco se dio cuenta de nada hasta el final. Los días siguientes transcurrieron en un estado de confusión. Oleg fue arrestado y comenzó la investigación. Katia, recuperada del envenenamiento, testificó. Resultó que sabía de los planes de su hermano, pero guardó silencio por miedo. Oleg le prometió parte del dinero tras mi muerte. Dijo que parecería un accidente, sollozó ella durante el interrogatorio, porque sabía que tienes un corazón débil. El clofelín simplemente habría provocado un ataque. Al principio, Valentina Petrovna intentó defender a su hijo con algunos de los mejores abogados, pero cuando surgieron los detalles de la muerte de María, incluso ella no pudo negar lo evidente. En el juicio, se sentó encorvada, con apariencia envejecida 10 años de golpe. Cuando Oleg fue sentenciado a 15 años por intento de asesinato y fraude, solo asintió, aceptando lo inevitable. Pensé que, después de todo lo vivido, tardaría en volver a confiar en los hombres, pero la vida guarda sus sorpresas. 6 meses después, en la inauguración de la exposición fotográfica de Daria, cuyo trabajo como detective era solo un hobby, su profesión principal era la fotografía, conocí a Egor. Alto, ligeramente tímido, con ojos castaños amables y una risa contagiosa. Cuidado, no te tropieces, dijo, sujetándome del codo cuando casi me caigo, distraída por una fotografía, aunque comprendía que las obras de Daria eran hipnotizantes. Empezamos a conversar y descubrí con asombro que, por primera vez en mucho tiempo, me sentía cómoda y tranquila con un hombre poco conocido. Sin juegos, sin máscaras, solo dos personas genuinamente interesadas la una en la otra. Egor resultó ser amigo del esposo de Daria y había acudido a la inauguración para apoyarla. Al enterarse de que yo era la novia que Daria había salvado de un envenenamiento, se mostró sorprendido. Aquella historia parecía sacada de una novela policial, pero no me preguntó los detalles, lo cual agradecí. Hablamos toda la velada, y luego me acompañó hasta casa. ¿Puedo llamarte?, preguntó en la puerta del edificio. No hubo promesas grandilocuentes ni intentos de impresionar, solo un interés genuino. Asentí, y su sonrisa hizo que aparecieran encantadoras arrugas en las comisuras de sus ojos. Perfecto, entonces hablamos. Al día siguiente me llamó e invitó a un pequeño café. No era un restaurante caro para impresionar, sino un lugar acogedor donde servían un café excepcional. Nos sentamos a charlar sobre todo tipo de temas, libros, películas, viajes. Egor me contó sobre su trabajo, desarrollando una aplicación para ayudar a niños con necesidades especiales. Sus ojos se iluminaban cada vez que hablaba de sus pequeños usuarios. Los encuentros se volvieron habituales. Paseos por el parque, visitas al teatro, cenas compartidas. Todo sucedía de manera natural, sin prisa. Egor nunca preguntó por el negocio de mi padre ni se interesó por si tenía apartamento o ahorros. En cambio, podía pasar horas escuchando sobre mi trabajo en la editorial infantil, admirando sinceramente mis ideas para nuevas colecciones de libros. ¿Sabes qué me gusta de ti?, dijo un día mientras estábamos en un banco del parque alimentando a los patos. Eres auténtica, no intentas parecer alguien que no eres. Sonreí con amargura. Créeme, sé fingir cuando es necesario. Me miró con seriedad. Lo sé, Daria me contó un poco, pero ahora no estás fingiendo, lo siento. Mi madre se encariñó con Egor desde el primer encuentro. Vaya, susurró en la cocina mientras él ayudaba a mi padre a ajustar el nuevo televisor. Un hombre de verdad, sin esas sonrisas empalagosas ni cumplidos aprendidos. Mi padre también lo aprobó. Enseguida congeniaron hablando de nuevas tecnologías en la construcción. Casi un año después de empezar nuestra relación, Egor me invitó a subir a la azotea de un rascacielos donde trabajaba un amigo. La ciudad se extendía abajo como un mar de luces y una brisa ligera acariciaba el aire. Hermoso, exclamé. No tan hermoso como tú, respondió,
y enseguida se sonrojó. Me reí, sonó como un cliché de novela barata. No importa, me gustan las novelas baratas. Sonrió aliviado y sacó de su bolsillo una pequeña caja. Lisa, no voy a dar discursos pomposos. Solo diré, te amo y quiero pasar mi vida contigo. ¿Quieres casarte conmigo? El anillo era sencillo, oro blanco con un pequeño diamante, no para impresionar, sino como símbolo de nuestros sentimientos. Lo miré, a Egor, a sus ojos llenos de esperanza, y sentí un calor reconfortante en el corazón. Sí, dije, simplemente sí, me casaré contigo. La boda fue íntima, solo para los más cercanos. Sin cafés antes del registro civil, sin complicaciones. La ceremonia tuvo lugar en una hermosa casa de campo alquilada para el fin de semana. Darja era mi dama de honor y también la fotógrafa oficial. Entonces, ¿nadie ha puesto nada en la bebida? Bromeaba mientras tomaba fotos. He revisado personalmente, respondí, y ambas reímos, riendo del pasado que ya no tenía poder sobre nosotras. Katia envió una carta de disculpas, larga, confusa y llena de justificaciones, pero sincera. Escribía que estaba en terapia, aprendiendo a convivir con su culpa. Le respondí brevemente, deseándole fuerza y éxito. Perdonarla o no sería cuestión de tiempo. Ahora simplemente vivía mi vida sin mirar atrás. Oleg, desde la cárcel, también intentaba comunicarse. Sus primeras cartas estaban llenas de amenazas y acusaciones, luego súplicas de perdón y declaraciones de amor. No las leí, las devolvía sin abrir. Darja decía que él intentaba apelar, pero tenía pocas posibilidades, las pruebas eran demasiado contundentes, y los testimonios de Katia lo hundían. Habían pasado 3 años desde aquel día terrible en el café. Yo estaba en nuestro apartamento con Egor, meciendo a nuestra hija de 2 meses. Sofía, así la habíamos llamado, dormía plácidamente, a veces haciendo pequeños ruidos mientras soñaba. Egor estaba en la cocina preparando la cena. Una noche común de una familia común. ¿Sabes en qué estoy pensando?, dijo Egor, asomándose desde la cocina. Qué bueno que aquella gitana irrumpió aquel día en el juzgado. Sonreí. No era una gitana, era una detective privada. Él se encogió de hombros. No importa, lo esencial es que apareció a tiempo. La pequeña Sofía abrió los ojos y fijó la mirada en mi rostro. Tenía los ojos de Egor, marrones con destellos dorados. Pensé en María Klimova, que no alcanzó la felicidad ni llegó a ser madre, en Darja, que arriesgó con acento agudo su vida para salvar a una desconocida, en mi madre, que siempre percibía las falsedades, y en Egor, que me mostró lo que es el amor verdadero. Todo estará bien, pequeña, susurré a mi hija. Tendrás una vida feliz, lo prometo. Sofía, como entendiendo, sonrió con su boca sin dientes. Desde la cocina llegaba el aroma de la papa frita. Tras la ventana comenzaba a llover el verano, mientras en mi corazón reinaba la tranquilidad. El teléfono vibró, un mensaje de Daria. ¿Vendrás mañana a la inauguración de la nueva exposición? Rápidamente tecleé la respuesta, por supuesto. Con los años, ella se había convertido no solo en mi salvadora, sino en una amiga íntima, madrina de Sonia y visitante habitual de nuestro hogar. A veces, muy de vez en cuando, recordaba aquel día en el café, cómo temblaban mis manos sosteniendo la copa envenenada, cómo latía mi corazón mientras intercambiaba las bebidas. Aquellos recuerdos ya no dolían, se habían convertido en parte de una historia que me había conducido a la verdadera felicidad. Curiosamente, casi agradecía al destino aquella prueba. Me enseñó a valorar el presente, a distinguir lo genuino de lo falso. Egor entró en la habitación con una bandeja. La cena está servida, señora, anunció teatralmente, y para la princesa, un menú especial dentro de media hora. Reí ante su entusiasmo. Así era mi vida ahora, sin dramas ni intrigas, sin secretos ni traiciones. Solo amor, confianza y un pequeño milagro entre mis brazos. Mientras tanto, en una celda de prisión, permanecía alguien que había cambiado todo esto por la codicia de un dinero fácil. No sentí compasión por él, cada uno hace sus elecciones y recibe lo que merece. Yo elegí confiar de nuevo, amar de nuevo, vivir de nuevo, y jamás me arrepentí.
La lluvia arreciaba, golpeando los cristales. Sonia volvió a dormirse y Egor se acomodó junto a nosotras, abrazándonos a ambas. En esos momentos sentía, con una claridad especial, lo que es la felicidad, no en regalos caros ni palabras bonitas, sino en una tranquila velada familiar, en el calor de unas manos queridas, en la certeza de tener a alguien que jamás traicionará. Pero la historia no había terminado. Una semana después de aquella noche, llamó Verónica, la misma prima de Oleg que me había contado por primera vez sobre María. Lisa, ¿podemos encontrarnos? Hay algo importante. Su voz sonaba preocupada. Quedamos en vernos en el mismo parque donde alguna vez paseábamos con Egor. Verónica parecía demacrada, unas sombras marcaban sus ojos. Perdona que te moleste, comenzó, nerviosa, jugando con la correa de su bolso, pero pensé que debías saberlo, Valentina Petrovna. Ella había encontrado los diarios de Oleg. Me tensé. ¿Diarios? Pregunté. Verónica asintió. Los ha estado escribiendo desde su juventud. Y allí no solo habla de María. Sacó de su bolso un cuaderno desgastado. Valentina Petrovna me lo entregó y me dijo, haz lo que quieras, ella ya no puede más. Lo abrí y, Dios mío, Lisa, allí había 3 nombres más. 3 chicas que murieron en circunstancias extrañas. Todas habían sido sus novias en distintos momentos. Mis manos se enfriaron. 3. ¿Pero y la policía? Pregunté. Verónica negó con la cabeza. Vivían en diferentes ciudades. Oleg se mudaba mucho después de la universidad. Una se ahogó durante unas vacaciones en el mar. Accidente. La segunda murió en un accidente de coche, los frenos fallaron. La tercera, sobredosis de somníferos. La declararon suicidio. Y todas, antes de morir, hicieron testamento o le entregaron grandes sumas de dinero. Abrí el cuaderno al azar. La letra de Oleg era pequeña y ordenada. Anastasia es demasiado confiada. Creyó que tenía deudas por los estudios y transfirió 300,000 sin preguntas. Mañana vamos a Sochi. No sabe nadar, pero nadie lo sabe. Fecha, julio de 2015. Me sentí mareada. ¿Qué piensas hacer con esto? Pregunté mientras devolvía el cuaderno. Verónica apretó los labios con determinación. Lo llevaré a la policía. Que lo investiguen. Tal vez sea demasiado tarde para probar algo, pero las familias de estas chicas tienen derecho a conocer la verdad. La abracé. Estás haciendo lo correcto. Eso es valiente. Ella sonrió con amargura. Valiente habría sido antes, cuando aún se podía salvarlas. Después de nuestro encuentro, me costó tranquilizarme. Egor notó mi estado. ¿Qué pasó? Preguntó. Sonia está sana. Nuestros padres están bien. Asentí. Es por él. Le conté sobre los diarios. Su rostro se ensombreció. 15 años, demasiado poco para un monstruo así. Espero que ahora le sumen más. Los meses siguientes transcurrieron en tensa espera. Reabrieron el caso de Oleg, comenzaron exhumaciones y nuevas pericias. Daría se involucró en la investigación, ayudando a la policía a reconstruir la cadena de eventos. Una tras otra, se revelaban horribles verdades. Oleg no era simplemente un asesino, sino un criminal en serie meticulosamente calculador, que durante años perfeccionó sus métodos. ¿Saben qué es lo más aterrador? Me dijo Daría cuando nos encontramos en su estudio. En las paredes colgaban sus nuevas obras, una serie de retratos de mujeres fuertes y hermosas. Él elegía a las solas, a aquellas sin familia cercana ni amigas íntimas, a quienes buscaban amor y estaban dispuestas a creer en un cuento de hadas. Mientras miraba las fotografías, pensaba que yo podría haber estado entre ellas si no hubiera sido por el azar. El juicio de Oleg se convirtió en un proceso mediático. Los periodistas lo apodaron el novio negro, escribían artículos y entrevistaban a los familiares de las víctimas. Intentaron arrastrarme a ese circo, pero me negué a dar declaraciones. No quería que mi hija alguna vez viera a su madre en la portada de un periódico sensacionalista con un titular escandaloso, casi fui víctima de un asesino. Valentina Petrovna no asistió al juicio. Verónica contaba que cayó enferma al descubrir la verdad sobre su hijo y no dejaba de repetir que era culpa suya, que no se había dado cuenta de que había criado a un monstruo. ¿Sentí lástima por ella? Probablemente sí,
Ninguna madre merece descubrir que su hijo es un asesino. Katia testificó por videoconferencia desde otra ciudad, intentando comenzar de nuevo. En la pantalla se veía completamente distinta, sin maquillaje, con un corte de cabello sencillo y ropa modesta. Hablaba con voz baja pero clara, relatando cómo Oleg la había involucrado en sus planes prometiéndole parte de la herencia, cómo la amenazó cuando quiso negarse y cómo la obligó a guardar silencio sobre la muerte de María, a pesar de sospechar la verdad. El abogado de Oleg intentó presentarlo como víctima de las circunstancias, mencionando su difícil infancia y sus problemas psicológicos. Pero los hechos eran contundentes: 5 asesinatos comprobados y un intento de asesinato. La sentencia: cadena perpetua. Durante la lectura, Oleg permaneció con rostro pétreo. Solo cuando lo escoltaron fuera del tribunal se volteó y miró la sala. Nuestros ojos se encontraron por un segundo y vi en los suyos no arrepentimiento, sino un odio helado. Todo ha terminado, le dije a Daría al salir del tribunal. Ella negó con la cabeza. Para él, sí; para nosotras, no. Debemos seguir viviendo, recordar a quienes perdimos y valorar lo que tenemos. Palabras sabias de una mujer que perdió a su mejor amiga, pero que no se llenó de rencor, sino que dedicó su vida a salvar a otros. La vida poco a poco retomaba su cauce habitual. Sonia crecía, empezó a gatear y luego a caminar. Su primera palabra fue papá, para la alegría de Egor. Yo regresé al trabajo en la editorial y lancé una serie de libros para adolescentes sobre seguridad en las relaciones. No lecciones directas, sino historias que enseñan a reconocer señales de alarma y a no perderse en la búsqueda del amor. En la presentación del primer libro asistió más gente de lo esperado. Entre ellos, noté a una joven que se mantenía a un lado, visiblemente tímida, aunque algo en ella me resultaba familiar. Tras la parte oficial, finalmente se acercó. Elisaveta, Ana, hermana de Anastasia Volkova, la que se ahogó en Sochi. Salimos a un café cercano a hablar, no el mismo donde todo había comenzado, pues solo pensar en él todavía me revolvía el estómago. Ana se parecía mucho a su hermana, los mismos rasgos suaves, el cabello claro. Gracias, dijo, apretando la taza de té. Si no fuera por usted, nunca habríamos conocido la verdad. Mi madre creyó hasta el último día que Anastasia había muerto por accidente. Siento mucho lo que le pasó, dije, cubriendo su mano con la mía. Su hermana no merecía tal destino. Ana asintió, conteniendo las lágrimas. Era tan buena, tan abierta, confiaba en las personas y quería ayudar. Trabajaba como voluntaria en un orfanato y soñaba con abrir su propio centro de ayuda. Hablamos durante 2 horas. Ella me contó sobre su hermana, yo le conté cómo había detectado el peligro. Nos despedimos prometiendo mantenernos en contacto. Al regresar a casa me esperaba una sorpresa. Egor estaba sentado en el suelo, rodeado de piezas de un constructor infantil, mientras Sonia intentaba comerse un cubo de plástico con aire de gran diligencia. Mira, mamá, anunció orgulloso mi esposo. Estamos construyendo un castillo. El castillo parecía más una escultura abstracta, pero el entusiasmo de los constructores era contagioso. Me uní a ellos y pasamos la siguiente hora en nuestras exploraciones arquitectónicas. ¿Sabes?, dijo Egor cuando finalmente Sonia se durmió en su cuna. ¿Quizás deberíamos mudarnos? ¿Empezar de cero?, pregunté, sumida en mis pensamientos. La ciudad estaba llena de recuerdos, unos buenos y otros malos. ¿Valía la pena huir de ellos? O tal vez, pensé, la respuesta era todo lo contrario, permanecer y transformar este lugar para mejor, de modo que la historia de Oleg no fuera lo primero que viniera a la mente al mencionar nuestra ciudad. Así nació la idea de la fundación. La llamamos Segundo Chance, una organización dedicada a apoyar a mujeres víctimas de violencia doméstica y fraudes en relaciones afectivas. Daría se convirtió en cofundadora, movilizando a sus contactos abogados y psicólogos. Mi padre cedió un espacio en uno de sus edificios, y mi madre organizó una colecta entre sus amigas empresarias. La inauguración se llevó a cabo exactamente 2 años después de la boda que nunca fue. Simbólico, pensé, cortando la cinta.
De un lugar que casi fue escenario de tragedia, surgía ahora un espacio de esperanza. En el primer mes, 12 mujeres acudieron a nosotros. Algunas llegaban con moretones visibles, otras con heridas menos evidentes pero igualmente profundas. Entre ellas estaba Marina, una joven maestra cuyo novio retiraba sistemáticamente dinero de su cuenta, alegando que era para su futuro en común. Olga, una exitosa abogada que había sido llevada al límite por humillaciones constantes de su esposo. Y la joven Aliona, embarazada de un hombre que desapareció al enterarse del embarazo, llevándose todos sus ahorros. Cada historia rompía el corazón, pero también nos impulsaba a seguir trabajando. No solo ofrecíamos orientación, conseguíamos vivienda temporal, empleo y pagábamos honorarios de abogados. Los psicólogos realizaban consultas individuales y grupales, y poco a poco veía cómo en los ojos de estas mujeres comenzaba a brillar la luz de la esperanza. «Mamá, ¿por qué llora la tía?», preguntó un día a Sonia, ya de 4 años. A veces la llevaba conmigo a la fundación, jugaba en la sala infantil mientras yo trabajaba. Esta vez, vio cómo una de nuestras beneficiarias rompía a llorar durante la conversación. «Está triste, cariño, pero nosotros la ayudaremos, y pronto volverá a sonreír». Sonia asintió seriamente. «Le dibujaré un cuadro. Siempre me siento más alegre cuando papá me hace dibujos divertidos». La inocencia infantil a menudo tenía un efecto más poderoso que cualquier técnica psicológica. Sonia regalaba sus dibujos, cantaba canciones y simplemente abrazaba a quienes parecían especialmente tristes. «Tienes un verdadero ángel», me dijo una mujer mientras observaba a mi hija enseñarle pacientemente a su pequeño hijo a hacer origami. Pero también hubo momentos difíciles. Un día, un hombre enfurecido llegó a la fundación exigiendo que devolviéramos a su esposa. Amenazaba, gritaba que estábamos destruyendo familias. La seguridad llamó a la policía, y el incidente me recordó. Nuestro trabajo no agrada a todos. Egor insistió en reforzar la seguridad, instalando cámaras y un sistema de alarma. «No permitiré que te pase nada», dijo con firmeza. En el 5º aniversario de nuestra boda, Egor me hizo un regalo especial, un viejo álbum de fotos. «Lo encontré en el ático de mis padres», explicó. Al abrirlo, descubrí fotografías de personas desconocidas, cartas y documentos. «Es el archivo de mi bisabuela», continuó Egor. «Durante la guerra escondía niños judíos en su casa, arriesgando su vida para salvar a otros. Pensé, tú continúas su obra en nuestros tiempos». Examiné las fotos amarillentas, una mujer severa pero de mirada amable, rodeada de niños de distintas edades. En el reverso de una había una inscripción: «Quien salva una vida, salva el mundo entero». Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Egor me abrazó. «Vaya regalo», me dijo. Reí entre lágrimas. «El mejor de todos. Gracias». Esa misma noche, sonó el teléfono. Era Daría. «Enciende las noticias», dijo con tensión. Prendí la televisión. Hablaban de un motín en la cárcel donde estaba Oleg. Varios presos habían tomado rehenes y exigían la revisión de sus casos. «¿Está él entre ellos?», pregunté. «No», dijo Daría tras un silencio. «Lo encontraron muerto en su celda. Parece que los demás prisioneros descubrieron por qué estaba allí». Apagué el televisor y me senté en el sofá. ¿Qué sentía? ¿Alivio? ¿Compasión? ¿Vacío? Probablemente todo al mismo tiempo. Egor se sentó a mi lado y tomó mi mano. «Ahora sí que todo ha terminado», susurró. Asentí en silencio. Oleg estaba muerto, pero sus víctimas, María, Anastasia y las demás, no serían definidas por él, así como yo no fui su víctima. Al funeral de Oleg solo asistieron Valentina Petrovna y Verónica. Katia envió una corona, pero no acudió personalmente. Valentina Petrovna parecía haber envejecido 20 años, caminaba con un bastón y su mirada estaba apagada. Después de la ceremonia se acercó a mí. «Vine especialmente para cerrar definitivamente este capítulo». «Perdóname», susurró. «Perdóname por todo». Asentí sin palabras. Perdonar o no ya carecía de importancia. La vida seguía su curso. Sonia comenzó la escuela y demostró ser una alumna capaz, con claras inclinaciones creativas. «Mamá, seré escritora como tú»,
anunció un día. Pero escribiré libros sobre princesas que se salvan a sí mismas. Egor y yo nos miramos, sonriendo. ¡Qué lista, nuestra hija, con prioridades bien claras! El Fondo Segundo Chance se expandió, se abrieron sedes en ciudades vecinas. Iniciamos un programa educativo en escuelas, enseñando a adolescentes sobre relaciones seguras y cómo reconocer manipulaciones. Hubo resistencia. Algunos padres pensaban que estábamos arruinando la idea del amor en los niños. Pero los resultados hablaron por sí mismos. La cantidad de jóvenes que pedían ayuda disminuía cada año. Para el 10º aniversario del fondo organizamos una gran velada. Asistieron cientos de personas, quienes recibieron ayuda, quienes colaboraron con nosotros y ciudadanos solidarios. Ana Volkova dio un discurso en nombre de las familias de las víctimas. No podemos devolver a nuestros seres queridos, dijo. Pero gracias a ustedes, su muerte no fue en vano. Cada mujer salvada es un recuerdo de ellos. La velada fue a la vez triste y luminosa. Recordamos a los que se fueron, pero celebramos la vida. Daria presentó su nueva exposición fotográfica titulada Retratos de mujeres que pasaron por nuestro fondo. Mujeres fuertes, hermosas, renacidas. Esto es mi manera de dar las gracias, dijo ella. Cada una de ustedes es una heroína. Sonia, que ya tenía 14 años, recitó sus poemas sobre la fortaleza, las decisiones y sobre que el amor nunca debe causar dolor. El auditorio estalló en aplausos. Egor apretó mi mano. Estoy orgulloso de las dos, susurró. Me apoyé en su hombro, sintiéndome completamente feliz. Tras la parte oficial, se acercó a mí una joven con un bebé en brazos. Quizá no me recuerde, comenzó tímidamente. Soy Aliona, acudí a ustedes hace 6 años. Estaba embarazada, sin dinero, completamente desesperada. La reconocí de inmediato, la joven que había abandonado su prometido estafador. Pero ahora se veía segura, cuidada y feliz. Este es Misha, señaló al pequeño dormido. Es mi segundo hijo, el mayor, Artem, está en la escuela. Mañana tiene examen. Me casé, con un buen hombre. Trabajo como contadora. Alquilamos un apartamento y planeamos comprar uno propio. Sus ojos brillaban con lágrimas. Encuentros como este eran la mejor recompensa. Saber que la vida de alguien había cambiado para bien, que un ciclo de violencia y desesperación se había roto, que niños crecían en familias amorosas y que mujeres habían recuperado su confianza para construir una nueva vida. Regresamos a casa caminando. Afortunadamente, vivíamos cerca del fondo. La ciudad nocturna brillaba con luces y el aire olía a primavera. ¿Sabes en qué pienso?, dijo Egor. Cuando te conocí, solo quería invitar a una chica bonita a salir, y encontré a una heroína que cambia el mundo. Me reí. No exageres, solo hago lo que creo correcto. Y eso es precisamente lo que te hace una heroína, replicó. Me besó en la sien. Estoy increíblemente orgulloso de que seas mi esposa. Sonia, que iba delante, se giró. Otra vez se están besando. Ya son viejos. Nos reímos a carcajadas. Con poco más de 40 años, a veces realmente nos sentíamos mayores. Especialmente junto a nuestra hija adolescente. Pero el amor no envejecía. Al llegar a casa nos esperaba una sorpresa. Sobre la mesa había un sobre sin remitente, dirigido a mí. Dentro, una carta escrita a mano. Querida Elisabetta, no me conoce, pero hace tiempo sigo su labor. Mi hija falleció hace 5 años a manos de su marido tirano. En aquel entonces no pude ayudarla, no sabía cómo. Ahora deseo que su muerte sirva para salvar a otras. Adjunto un cheque por 1 millón de rublos para su fundación. Por favor, utilícenlo sabiamente. Gracias por todo lo que hacen. Atentamente, una madre que no pudo salvar a su hija. Leí la carta varias veces, sin firma, sin nombre. Solo dolor y un deseo de ayudar. Egor se quedó boquiabierto al ver la suma. Con esto podríamos abrir toda una sucursal, exclamó. Sonia se asomó por encima de mi hombro. ¡Guau, mamá! Esto es increíble. Imagina a cuántas personas podrán ayudar. Al día siguiente mostré la carta a Daria y a nuestro consejo directivo. Decidimos destinar el dinero a la creación de un centro de crisis con alojamiento.
El lugar tendría capacidad para 20 personas, con sala infantil, enfermería y un espacio para terapia psicológica. Lo llamaremos Casa de la Esperanza, propuso Daria. Todos estuvieron de acuerdo. La construcción duró 1 año. Papá supervisó personalmente los trabajos e invirtió recursos adicionales. Esto es mi forma de agradecerle al destino por haber protegido a mi hija, dijo durante la cena familiar. Mamá se emocionó. Estoy tan orgullosa de ti, Lizonka. ¿Recuerdas cuando decías de pequeña que ayudarías a la gente? Pues ahora lo haces. La inauguración de la Casa de la Esperanza se convirtió en un evento de alcance municipal. Asistieron el alcalde, representantes de diversas organizaciones y periodistas. Pero los invitados más importantes fueron nuestras beneficiarias, actuales y antiguas. Ellas cortaron la cinta junto a mí, simbolizando que aquel era su hogar, su refugio. Su nuevo comienzo. La primera residente fue Svetlana con sus 2 hijos, que había huido de un esposo alcohólico que la maltrataba y amenazaba a los niños. Al ver la habitación luminosa, con dibujos infantiles en las paredes, se echó a llorar. Esto es real para nosotras. ¿De verdad podemos vivir aquí? Su hija, la pequeña Masha de 5 años, corrió hacia la ventana. Mamá, mira qué vista, y los columpios en el patio. El niño mayor, Iván, permanecía en silencio, pero en sus ojos se reflejaba un interés cauteloso. Durante el primer mes, la Casa de la Esperanza acogió a 15 mujeres con sus hijos. Cada una traía su propia historia, su dolor, pero también su esperanza de un futuro mejor. Organizamos talleres dentro de la casa, de costura, cocina y un aula de informática. Las mujeres no solo vivían en seguridad, sino que también adquirían nuevas habilidades, preparándose para una vida independiente. Egor se encargó de los cursos de informática, enseñando programación básica y el uso de programas de oficina. Tu esposo es un tesoro, me decían nuestras beneficiarias. Pacientemente explica todo, incluso cuando tenemos que preguntar por 10ª vez. Yo sonreía. Sí, tengo suerte con mi marido. No cualquier hombre apoyaría a su esposa en una labor así, y Egor ha estado a mi lado desde el primer día. Una tarde, mientras me retrasaba en la oficina con los documentos, sonó el teléfono. Número desconocido. Elizaveta Andrayevna. La voz masculina me resultó vagamente familiar. Soy Igor, el investigador del caso de Oleg Sergeyevich. ¿Me recuerda? Claro que lo recordaba. Fue él quien llevó el caso después de mi denuncia. Llamo para darle las gracias. Mi sobrina acudió a su fundación y ustedes le ayudaron muchísimo. Además, gracias al material de aquel proceso, pudimos cerrar 2 casos antiguos. 2 familias finalmente conocieron la verdad sobre la muerte de sus hijas. Después de la llamada, me quedé un largo rato en la oscuridad de la oficina. Todo esto me recordó a círculos en el agua, una piedra lanzada que genera ondas que se extienden cada vez más. La muerte de María condujo a la exposición de Oleg, lo que me salvó y luego ayudó a crear la fundación, que ahora salvaba a otros. Seguro que, en algún lugar del cielo, María sonreía al ver que su muerte no había sido en vano. Sonia cumplió 16 años. Hermosa, inteligente, decidida. Toda de su padre, bromeaba yo. Para su cumpleaños pidió un regalo especial. Mamá, papá, quiero ser voluntaria oficial de la fundación. Ya soy mayor y puedo ayudar de verdad. Egor y yo nos miramos. Por un lado, orgullo, nuestra hija había crecido como una persona compasiva y consciente. Por otro, preocupación, trabajar en la fundación significaba enfrentarse a la miseria y el sufrimiento humano. ¿Estás segura?, preguntó Egor. Es una gran responsabilidad. Sonia asintió con determinación. Toda mi vida he visto cómo ayudan a los demás. Quiero hacer lo mismo. Empezaré por algo sencillo, jugar con los niños en la Casa de la Esperanza, ayudarles con las tareas. Y después ya veremos. Aceptamos y no nos arrepentimos. Sonia se convirtió en la favorita de los pequeños, la esperaban con entusiasmo, le dibujaban dibujos. Una vez la encontré en la sala infantil leyendo un cuento a un grupo de niños, dando voz a todos los personajes. Ellos la escuchaban con la boca abierta. ¿Y la princesa derrotó al dragón sola?, preguntó una niña.
Por supuesto, respondió Sonia. Era inteligente y valiente, y el príncipe solo la ayudaba porque eran amigos. Una nueva versión de los cuentos antiguos, justo lo que necesitaban aquellos niños que habían visto demasiado mal en el mundo. Pasó un año más. La fundación recibió apoyo estatal y se abrieron sedes en 10 ciudades. Me invitaron a participar en una conferencia internacional sobre la lucha contra la violencia doméstica. Me daba miedo, mi inglés era bueno, pero hablar frente a cientos de expertos de todo el mundo. Tú puedes, me animó Egor, acompañándome al aeropuerto. Cuéntales nuestra historia, demuéstrales que de la tragedia puede nacer la esperanza. Sonia me abrazó. Mamá, eres una superheroína. Ellos solo te necesitan a ti. Su fe me dio fuerza. La conferencia fue un éxito. Mientras contaba nuestra historia, veía rostros atentos, algunos con lágrimas. Tras la exposición, representantes de fundaciones de distintos países se acercaron, intercambiaron contactos y propusieron colaboración. Su enfoque es único, dijo una mujer alemana. No solo salvan vidas, sino que devuelven la fe en la vida. Al volver a casa me esperaba una sorpresa. Egor y Sonia habían organizado una celebración por mi regreso. Estaban todos nuestros seres queridos, mis padres, Daria con su familia, Verónica. Nos habíamos hecho amigas en estos años. Incluso Ana Volkova vino. Hoy celebramos a nuestra heroína, anunció Egor, levantando su copa. Por la mujer que convirtió su tragedia personal en salvación para cientos de personas. Miraba los rostros de mis seres queridos y pensaba, esto es la verdadera riqueza. No el dinero que Oleg tanto ansiaba, sino el amor, la confianza y un propósito común. Eso por lo que realmente vale la pena vivir y trabajar. No soy una heroína, dije cuando pude hablar. Solo hago lo que me dicta el corazón. Y tengo a ustedes, mi apoyo y mi fuerza. La velada transcurrió en un ambiente cálido. Compartimos historias, reímos y trazamos planes para el futuro. Daria mostraba fotos de su nuevo viaje. Había iniciado un proyecto sobre mujeres fuertes de todo el mundo. Verónica contó que había escrito un libro, de ficción, pero basado en hechos reales. Se lo dedico a todas las mujeres que encontraron la fuerza para empezar de nuevo, dijo ella. Cuando los invitados se marcharon, nos quedamos los tres en la terraza mirando las estrellas. Mamá, ¿alguna vez te arrepientes? Preguntó Sonia de repente. ¿De qué? Respondí, algo desconcertada. Bueno, todo resultó tan complicado. Podrías haber vivido tranquila, sin todas estas historias. Me detuve a pensar si realmente lo lamentaba. Sabes, mi sol, comencé lentamente. Si pudiera volver atrás y escoger el camino fácil, no lo haría. Porque entonces no existiría el fondo, no se habrían salvado vidas. Y, lo más importante, no habría descubierto lo fuerte que puedo ser. A veces, las dificultades nos moldean para convertirnos en quienes debemos ser. Egor nos abrazó a las dos. Mis filósofos favoritos, dijo, y yo simplemente me alegro de tenerlos. Y de que mañana no haya que madrugar, que es día libre. Nos reímos. La capacidad de Egor de aliviar los momentos serios con un toque de humor era uno de los talentos que más amaba en él. Esa noche tuve un sueño. Estaba en aquel mismo café frente al Saxo, sosteniendo un vaso de jugo. Pero ahora sabía lo que vendría después, y lo vertí tranquilamente en el fregadero. Al girarme, vi a María, joven, hermosa, viva. Gracias, dijo ella, desvaneciéndose en el aire. Me desperté con una sensación extraña de paz. El ciclo se había cerrado. Por la mañana, mamá llamó, Lisonchka, enciende la televisión, hay un reportaje sobre tu fundación. Nos sentamos todos juntos frente a la pantalla. Los periodistas habían preparado un extenso reportaje sobre nuestro trabajo, entrevistando a mujeres a las que habíamos ayudado. No mostraban sus rostros, alteraban sus voces, pero sus historias sonaban poderosas. Pensé que moriría en ese matrimonio, decía una. La fundación me dio fuerzas para irme y empezar de nuevo. Mis hijos por primera vez en años duermen tranquilos, añadía otra. Ahora saben que están a salvo. Al final, mostraron las estadísticas. En 10 años, la fundación había ayudado a más de 3.000 mujeres.
La cifra nos impactó incluso a nosotros. 3000, repitió Sonia pensativa. Es toda una ciudad. Egor asintió, una ciudad de vidas salvadas. Tu madre construyó toda una ciudad. Negué con la cabeza, no fui solo yo. Daria, el personal de la fundación. Los voluntarios, los patrocinadores. Todos contribuyeron, pero en el fondo sabía, sí, me enorgullece haber estado al inicio. Por la tarde, empezaron a llegar mensajes. Gente agradeciendo nuestro trabajo, ofreciendo ayuda, compartiendo sus historias. Entre ellos, uno destacó. Hola, Elisabetta, me llamo María, como tu amiga salvada. Tengo 31 años, la misma edad que ella cuando murió. Acabo de salir de un matrimonio tiránico gracias a tu fundación. Quiero decir que viviré por mí y por aquella María que no tuvo oportunidad. Gracias. Mostré el mensaje a Daria cuando llegó esa noche. Nos sentamos en la cocina, tomando té, como hacía años, cuando todo apenas comenzaba. ¿Recuerdas cómo temíamos que nada funcionara? Preguntó ella, que nadie vendría, que nadie creería. Asentí. Y ahora mira, sucursales en todo el país, miles de vidas salvadas. María estaría orgullosa. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Continuó Daria. Oleg quería matarte por dinero, pero al final, precisamente porque no lo consiguió. Surgió algo mucho más valioso, esperanza para miles de mujeres. Su maldad se convirtió en bien. Una justicia poética. Nos quedamos en silencio, cada una absorta en sus pensamientos. Afuera caía la nieve, la primera del año, suave y pura. Sonia y sus amigas construían un muñeco de nieve en el jardín, y sus risas llegaban hasta la cocina. Una vida ordinaria de gente común. Pero yo lo sabía, no hay nada ordinario en la posibilidad de vivir, reír y hacer muñecos de nieve. A veces, para eso, hay que atravesar el infierno. Voy a ver a mis muñecos de nieve, dijo Daria levantándose. Mi esposo y mi hijo llevan 1 hora jugando, debo comprobar qué han hecho. La acompañé y regresé a la cocina. Eor leía un artículo técnico, echando de vez en cuando una mirada por la ventana hacia nuestra hija. La calidez del hogar nos envolvía como una manta. Sonó el teléfono, un número desconocido. Hola, dije. Al principio, solo hubo silencio. Luego surgió una voz femenina insegura. Es el fondo. Segundo chance. Necesito ayuda. Enderecé la espalda y entré en modo profesional. Sí, la escucho. Cuénteme qué sucedió. Mientras la mujer, entre sollozos, narraba su historia, tomaba notas y planeaba cómo ayudarla, porque esta es mi vida ahora. No la que había imaginado, vestida de novia frente a una copa envenenada, sino la que realmente me enorgullece. Cada persona salvada es una victoria sobre el mal que casi me venció. Mientras haya quienes necesiten ayuda, estaré ahí, porque sé que del más oscuro de los abismos puede nacer el amanecer. Solo hay que atravesar la oscuridad sin perder la fe en la luz. La historia que comenzó con un intento de envenenamiento en un café no terminó. Se transformó en algo más grande, un movimiento, una esperanza, nuevas vidas. Y algún día, cuando Sonia cuente a sus hijos a qué se dedicaba su abuela, ellos escucharán no un cuento aterrador sobre un novio malvado, sino la inspiradora historia de una mujer que convirtió su tragedia personal en salvación para muchos. Quizás, eso también los inspira a cambiar el mundo para mejor, una vida salvada a la vez. Gracias por escuchar hasta el final. Si les gustó la historia, por favor, denle me gusta y cuéntenme, ¿huirían de una boda o levantarían la copa sabiendo para quién estaba realmente destinada?